Bueno, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a precisar un poquito sobre lo que es básicamente un sistema de control. Listo, entonces, pues a grosso modo, pues obviamente la teoría de control tiene una gran cantidad de cosas hacia adentro. De hecho, tiene que ver básicamente con el modelamiento matemático de sistemas dinámicos propiamente. Pero por ejemplo, los modelos que nosotros utilizamos son básicamente las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, utilizamos eh, las leyes de Newton, ¿cierto? Donde decimos que la suma de las fuerzas de un cuerpo es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Por aceleración. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, eh, una ecuación que nos entrega derivadas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema físico de estas características, digamos un sistema masa-resorte, ¿cierto? Acá tenemos un resorte de constante elástica K, por ejemplo, y acá tenemos un amortiguador de coeficiente de fricción viscoso B. Esta masa es de masa M y se le está aplicando una fuerza en este sentido. Está aplicando una fuerza en este sentido. Entonces, este sistema tendrá una ecuación diferencial. ¿Listo? Resulta que analizar las ecuaciones diferenciales para identificar comportamientos dinámicos es complejo. Es complejo. Entonces, Laplace desarrolló un método para pasar las ecuaciones del dominio de las ecuaciones diferenciales, que es el dominio del tiempo, a pasarlas al dominio de la frecuencia. Y aquí es donde encontramos lo que nosotros conocemos como la transformada de Laplace, ¿cierto? Que es coger, por ejemplo, la transformada de f de t. Ahí disculpan pues lo feo que pueda escribir aquí. Pues la verdad no cuento con un lápiz pues que me facilite esto. Entonces, donde esto es la integral desde menos infinito hasta infinito de la función que quiero transformar, f de t en este caso, por e a la menos st por dt. ¿Listo? A esta parte que está acá es lo que se le llama el kernel de Laplace. Kernel. ¿Listo? Eso es lo que nos permite pasarnos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia propiamente. Pero la frecuencia en el dominio de Laplace. ¿Listo? Cuando ya estamos en el dominio de Laplace, lo que nosotros obtenemos es algo que se llama una función de transferencia. Obtenemos una función de transferencia. Esta función de transferencia es básicamente un argumento h, pues generalmente típicamente se llama h, ¿cierto? Que tiene un numerador y tiene un denominador. Listo. En otro espacio pues trataremos de ampliar un poquito más este asunto. Pero básicamente esta función de transferencia, a partir de analizar el numerador y el denominador, podríamos definir elementos que se llaman la estabilidad, que es bastante importante para los sistemas de control. En ese orden de ideas, pues nosotros podríamos ver un sistema, ¿cierto?, como simplemente una función h que tiene una entrada u y tiene una salida y. En el dominio de Laplace, y es igual a h por u, ¿cierto? Donde u sería la entrada del sistema, y sería la salida del sistema y h es la función de transferencia, o sea, la dinámica propia del sistema. Si nosotros quisiéramos hacer esto en el dominio del tiempo, y sería igual a h minúscula en función del tiempo, o sea, no en el dominio de Laplace, y habría que involucrar el operador de convolución con la función u de t. Y ya involucrar el parámetro de convolución, pues ya complica un poquito más las cosas, ¿cierto? Porque pues ya matemáticamente es mucho más denso. Sin embargo, en el dominio de Laplace, pues es mucho más fácil analizar este tipo de cosas. A este sistema que está acá se le conoce como sistema en lazo abierto.
como sistema enlazo abierto. ¿Listo? Ahora, lo que se requiere es que podamos variar la dinámica, ¿cierto? Porque a partir del numerador y el denominador vamos a encontrar algo por acá que se llaman los polos. Los polos, y por acá vamos a encontrar algo que se llaman los ceros, ¿cierto? Y a partir de ellos se identifica cómo es la dinámica de un sistema. Cómo es la dinámica de un sistema. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer que un sistema se comporte de manera deseada, lo que tengo que hacer es hacer una reubicación de sus polos. Listo, en otro video pues ampliaremos un poquito más en detalle esto, porque pues la matemática que se involucra pues para lograr identificar la dinámica y cómo funciona, pues hay que darle una revisión pues más detallada. Típicamente en los esquemas se coge un plano cartesiano, ¿cierto? O también se le denomina plano complejo. Aquí se dice es donde está la parte real de los polos y aquí está la parte imaginaria. Entonces nosotros podremos encontrar un par de polos, por ejemplo, aquí. Se denotan con X, ¿cierto? Este sería un sistema de orden 2, por ejemplo. Y, por ejemplo, este sería un polo real, ya esto sería un sistema de orden 3. Y si el sistema tiene ceros, ¿cierto? Los ceros se pintan como pequeños circulitos, ¿cierto? Como pequeños circulitos. ¿Cierto? Por ejemplo, puede haber un cero aquí y puede haber un cero acá. Bueno, en fin. Todo depende pues de las características específicas del sistema, ¿no? Pero típicamente ustedes van a encontrar eso, que la representación de polos y ceros en un plano complejo, ¿cierto? Del mismo análisis que tenemos que hacer de las ecuaciones, nos vamos a dar cuenta que esta zona que está acá, ¿cierto? Esta zona se llama la zona de estabilidad y esta es la zona inestable. Listo. Este se llama el semiplano complejo izquierdo, es la zona de estabilidad, y el semiplano complejo derecho es la zona de inestabilidad. Esto en sistemas continuos, o sea, en el dominio de Laplace. Esto son sistemas continuos. Ahora, los sistemas en lazo cerrado involucran propiamente ya la inclusión de una realimentación propiamente. Entonces, por ejemplo, tenemos acá una entrada, ¿cierto? Que ya en este caso típicamente no se llama U, sino que se llama RDT. ¿Cierto? RDT. Acá ya viene un sistema de comparación que coge más, menos. Acá ya entra hacia el sistema, por ejemplo, sale. Este sería nuestro sistema H, por ejemplo. Y acá vendría una realimentación, ¿cierto? Este seguiría siendo acá Y. Esto seguiría aquí siendo U. Esta seguiría siendo R. Entonces acá encontramos básicamente que este nuevo sistema que está acá, ¿cierto? Es el que se le conoce como H del lazo cerrado, ¿cierto? Que podría verse, por ejemplo, como un simple sistema así. Y, acá en este caso no es U, sino R, ¿cierto? Entrada, salida, H en lazo cerrado, ¿cierto? Entonces puedes ver que es un sistema muy similar, pero internamente tiene un sistema en lazo abierto con cerrado con un lazo acá. ¿Sí ven? Entonces esto que está acá se conoce como un sistema en lazo cerrado y es fundamental en los sistemas de control. Nosotros podríamos tener esos dos tipos de controles. Podríamos tener un sistema de control en lazo abierto y un sistema de control en lazo cerrado. Listo. Ahora, típicamente este tipo de sistemas involucran la interacción propiamente de un controlador, ¿cierto? Ese controlador generalmente se incluye en el sistema, en el lazo directo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es como si metiéramos aquí en esta zona, lo que nosotros vamos a llamar el controlador. ¿Listo?
¿Y qué es el controlador? El controlador es un sistema que utiliza esta señal, esta diferencia, si ven, y Y, R y Y, que es la medida del sistema, genera una señal de error, y esa señal de error a partir de ese sistema genera una señal U. Entonces básicamente nosotros podríamos decir que hacer control es diseñar una señal U tal que cumpla unas condiciones. Por ejemplo, error de estado estable igual a 0, ¿cierto? Y que, por ejemplo, ¿qué otra característica podría ser? Ah, ya, y que el tiempo de setting time o tiempo de establecimiento sea menor que infinito. Pues menor que infinito, eso suena escandaloso, pero significa que el tiempo de establecimiento sea finito, ¿cierto? Y obviamente que sea estable. Y que sea estable. Y que sea estable, ¿cierto? Esas son básicamente lo que se necesita. Ahora, métodos de control hay una cantidad, pero el más típico que nosotros conocemos es uno que se llama el PID y variaciones de él, ¿no? En ese orden de ideas, pues nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, solamente P, control proporcional. Podríamos encontrar proporcional integral, proporcional derivativo y el proporcional integral derivativo, ¿cierto? Que es uno de los controles más típicos que se utilizan. De hecho, en la actualidad hay pues, sistemas de control mucho más elaborados. Sin embargo, el PID no pierde vigencia, ¿cierto? Entonces, viene algo que es bastante interesante que se llama la ley de control. La ley de control. Entonces acá, ley de control. La ley de control es básicamente la estrategia que se sigue para diseñar una acción de control. En este caso la estrategia PID es decir que la señal U que nosotros vamos a generar en función del tiempo, ¿cierto? Es igual a tener una acción proporcional, ¿cierto? Entonces, esta es una combinación lineal, ¿cierto? Es una combinación lineal de la acción proporcional, integral y derivativa. ¿Qué significa? Que voy a tener una constante K sub P que me va a ponderar el error más la parte integral, o sea, una K sub I que me va a ponderar la integral desde 0 hasta t del error por dt más la acción que me va a ponderar la acción derivativa K sub d por la derivada con respecto al tiempo del error. Listo. Y aquí es donde tenemos ya efectivamente la acción proporcional, integral y derivativa. Matemáticamente no se aplican, ¿cierto? De hecho, en los sistemas de control lo que se utiliza es su concepto, ¿cierto? Su concepto físico. Entonces, por ejemplo, en este caso, la parte proporcional lo que hace es entregar información del error instantáneo. Eso es lo que hace, entregar información del error instantáneo. Entonces, él sabe instantáneamente, ¿cierto? Sabe instantáneamente qué error tiene, ¿cierto? Sabe instantáneamente qué error tiene. No me re. Bueno, entrega información instantánea al error. Venga, borremos esto. Inicio acá. Volvámoslo a poner por acá. Entrega información instantánea del error. Listo. La información instantánea del error es bastante importante porque le dice instantánea del error. Es bastante importante porque le dice automáticamente qué tan
qué tan erróneo está. Listo. La parte integral es bien interesante porque la parte integral nos entrega información a nosotros de... La integral es básicamente una suma, ¿cierto? Es una suma. En este caso, ¿qué está sumando? Error. Entonces la integral nos entrega información de la acumulación de error. La información sobre la acumulación de error nos permite a nosotros básicamente hacer una corrección completa del error del sistema, ¿cierto? Entonces esto garantiza, ¿cierto? Que se logre minimizar el error de estado estable, ¿cierto? Minimizar el error de estado estable. El error, como ustedes lo recuerdan hace un momento, es igual a la diferencia que hay entre la función RT menos Y, ¿cierto? En la realimentación. Entonces, cuando yo digo que el error de estado estable sea igual a SS y Y de SS, o sea, el valor de estado estable tanto de la referencia como del sistema, sea igual a 0, significa que la salida del sistema es igual a la referencia. O sea, que se logró hacer algo que se llama servo o seguimiento. Y por aquí, ¿cierto? La parte derivativa, pues la parte derivativa o la derivada no es más que una razón de cambio. Entonces nos entrega a nosotros información sobre cómo está cambiando el error. Esta información de cómo está cambiando el error es importantísimo. Entonces lo que hace el controlador PID es que a partir de esta información genera una señal U que corrige, ¿no? Corrige. Ahora, dependiendo de las características del sistema, pues yo podría encontrar variaciones de este sistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría encontrar un sistema que tenga las siguientes características. Por ejemplo, un controlador PI. ¿Cierto? Entonces un controlador PI tiene estas características. ¿Cierto? Solamente control P, solamente tiene esto. U es igual a KP por KI. Ya, esto es un controlador. Esa es la ley de control de un controlador PI. De un PD, por ejemplo. Entonces, la misma parte proporcional. Más la parte derivativa, ¿cierto? Más la parte derivativa. Aquí iría, por ejemplo, un más. Esta sería la ley de control del PD, ¿cierto? Y nos faltaría, por ejemplo, la ley de control del control P, del control proporcional, que sería solamente esta. Mira, listo. Ahí armamos las tres leyes de control de ellos. Ahí ya para implementarlo sobre un sistema ya tendríamos que pasarlas, ¿cierto? Pasarlas propiamente al dominio de Laplace, pero pues bueno, eso lo podríamos hacer en un nuevo video. Listo. Entonces, eso es básicamente el control. Es diseñar una señal U, ¿cierto? De manera que, ¿cierto? Voy a volverlo a escribir como lo escribimos hace un momento. Es básicamente diseñar una señal U de T, ¿cierto? Tal que se garantice que el error de estado estable sea no necesariamente igual, puede ser por ejemplo aproximadamente igual a 0, ¿cierto? Que el tiempo de establecimiento sea menor que infinito, pero pues es básicamente decir que su tiempo de establecimiento sea finito, o sea que se establezca en algún momento, ¿cierto? Y finalmente garantizar que es estable. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta aquí espero pues que los haya podido pues ubicar un poquito sobre lo que son los controladores PID, y seguiremos pues con más videos, listo, que nos permitan entender más cositas. Que estén muy bien, muchas gracias, denle click al video, denle like y bueno, y todas esas vainas que ustedes ya saben, apoyen estos espacios que generamos para que todos aprendamos un poco más. Bueno, cuídense mucho. Saludos.